A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Queremos darle la bienvenida a esta hora y le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR a don Óscar Mendoza, quien es el decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, Paz, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Don Óscar, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación de RCR a través de Conexión Perú, ¿no? Le informamos, lo acercamos al Perú. Muy amable, como siempre. Muchísimas gracias, don José. Un gusto saludarlo nuevamente y atento a las consultas e impresiones sobre las cuales quiero que opine. Hace unos días conversamos con usted, ¿no? Haciendo un ejercicio de cómo está nuestra economía, ¿no? Y una de las preocupaciones que usted siempre ha mostrado es que se está manejando de una manera poco seria, muy populista, ¿no? La economía en el país, ¿no? Tanto en el ámbito del Ejecutivo como en el ámbito del Poder Legislativo, ¿no? Y ayer justamente el Pleno del Congreso aprobó la ley que permite el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias, ¿no? 4 UIT, ¿no? ¿Qué efectos va a tener esta decisión adoptada por el Parlamento, don Óscar? A ver, fundamentalmente el efecto que va a tener es un retiro en el corto plazo de bastante dinero, que como le mencioné, a partir de las encuestas que hizo el IPE en el pasado sobre los retiros anteriores, mucha gente las va a sacar y las va a poner en una cuenta cuyo rendimiento es mucho menor al que ofrece las AFPs en este instante. Lo segundo involucra una restricción de liquidez importante también para la economía, puesto que las AFPs tienen que vender activos, son con vencimiento de mayor plazo, para poder cubrir exigencias de corto plazo. Esto requiere probablemente una nueva intervención del Banco Central de Reserva para poder facilitar estas liquidez que requieren las AFPs. Fundamentalmente, el efecto principal está dado, uno, en debilitar el sistema financiero, que ya de por sí es bastante precario en el Perú por la poca cantidad de recursos que existen para colocarse en los mercados de capitales. Un segundo efecto importante es que muchas personas, a raíz de este asusamiento que hay, donde se atenta contra las instituciones del sistema, van a estar sin pensiones en el futuro, con lo cual se incrementa la presión que tiene el Estado con relación a cubrir pensiones de personas que no han tenido capacidad de ahorro. Y fundamentalmente termina siendo una medida que no beneficia a los más necesitados, porque en este país solamente el 30% de la población económicamente activa tiene acceso a ahorro previsional. Y de ese 30%, la tercera parte es la única que tiene la posibilidad de poder sacar este dinero, que es de manera importante para ellos, ¿no? ¿Y cómo afecta al sistema propiamente ya de las AFP? ¿De qué manera va a tener esto un efecto en los administradores de fondos de pensiones, en los afiliados? A ver, fundamentalmente en los afiliados que queden, los que van a actuar un poco con inteligencia, van a poder tener un mayor retorno desde mi punto de vista, que además es lo que ha pasado con los retiros anteriores. ¿Por qué razón? Porque este dinero de las AFP se destina para financiar proyectos de empresas medianas y grandes, se destina para financiar proyectos de infraestructura, proyectos de exploración minera, proyectos agrícolas, proyectos hidroeléctricos. Y como la cantidad de recursos está restringida, entonces las empresas o los que requieren estos fondos tienen que pagar en contrapeso una mayor tasa de interés, lo cual también perjudica a la reactivación económica. Hay que tener en cuenta y hay que explicarle al público que nos atiende a través de este medio que esta acción por parte del Congreso, que es una acción que sigue del Congreso anterior, que es un Congreso de corte socialista, tanto este como el anterior, lo que buscan es destruir el sistema de la manera como se financian las empresas y los proyectos. Ese es un ataque directo al sistema económico sin tener que hacer cambio de constitución.
pero que además genera los argumentos para que popularmente puedan plantear un cambio de constitución. Es un ataque directo al sistema económico que es el que nos ha sostenido por casi 30 años. El otro tema que quizás no se mira en un horizonte cercano, pero con el paso de los años se va a poder establecer que miles de personas no van a tener ninguna capacidad, millones de personas no van a tener ninguna capacidad de contar, ¿no?, con un fondo provisional, ni mucho menos con una jubilación. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Bueno, lo que ha ocurrido en el pasado, es decir, meterle más presión al fondo de pensión 65, que además son pensiones bastante ínfimas e irrisorias, que solamente permiten sostener la caída de la pobreza, pero que fundamentalmente requiere de más recursos para el erario público, que además tampoco el erario público está generando recursos mayores para el futuro. Es decir, en el futuro vamos a tener menores ingresos y mayores gastos. Esto ya ha pasado en Cajamarca. Es lo mismo que hizo Goyo durante 8 años de gobierno, que fundamentalmente lo que ha hecho es dejar sin recursos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, y que ahora demandan y hacen mucha presión al gobierno nacional porque se ejecuten programas en sus regiones, puesto que los propios gobiernos subnacionales no tienen ningún recurso para poder invertir. Ahora, ¿cuánto va a afectar en la calificación de riesgo país? ¿Afecta? Directamente no afecta, pero sí lo que hace es poner un condicionante hacia el futuro. Es decir, lo que van a hacer es van a ponernos en observación, y dependiendo de cómo se desempeñan las finanzas públicas, que es de donde viene la calificación de riesgo, podría modificarse. Ahora, este punto me parece bastante importante que lo hayas tocado, José, porque me permite extender en un aspecto importante. Ya Perú ha tenido una bajada de calificación con la participación con el anuncio del presidente en el 28 de julio pasado, ¿correcto? Nos han puesto en el límite de grado de inversión, es decir, la deuda peruana de largo plazo tiene una calificación de triple B. Ese es el límite de grado de inversión. Si nos bajan de grado de calificación, vamos a pasar de grado de inversión a lo que se considera grado especulativo. Y automáticamente al país, a las empresas y al ciudadano de a pie, nos incrementa el costo de financiamiento. ¿Correcto? Y eso va a afectar a los bolsillos de los empresarios en primer lugar, que van a restringir el empleo, el poco empleo formal que existe, y además al ciudadano que quiere ir al sistema financiero para poder, digamos, tener un préstamo de consumo, un préstamo hipotecario, un préstamo vehicular, les va a afectar en esa medida. Por eso es que te decía, estas acciones del Congreso son acciones que atentan contra el sistema económico, sin necesidad de haber hecho un cambio de constitución, pero que nos ponen en una situación bastante débil para todo el país. Estamos dialogando con el señor Óscar Mendoza, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Usted ha tocado un tema medular, ¿no? Y que, si bien es cierto, no se está tomando con atención, pero los índices ya son preocupantes. La informalidad, Cajamarca no está al margen de esta situación, ¿no? Los índices o indicadores 80, cerca del 90% de informalidad, ¿no? O sea, ¿qué se tendría que hacer de Cajamarca siquiera para poder ordenar la economía y poder reactivarla en el corto plazo? Mira, qué buena pregunta que me haces, José, porque quiero poner un poquito de marco para entender el tema de la formalidad. El tema de la formalidad en el Perú está definido por los acuerdos internacionales que el país tiene suscrito con la OIT. Y se utilizan 2 criterios para definir el tema de la formalidad. El primero, que es acceso a ahorro previsional, que evidentemente con los incentivos que está generando el Congreso le pone más restricciones, es decir, aporta a la informalidad. Y el segundo es tener acceso a seguridad social o a salud. Pero ¿qué es lo que pasa con el entorno de Cajamarca? Cajamarca es fundamentalmente el 50%, casi 54% de su población es rural. Pero vamos analizando grandes grupos importantes de esta población rural. Por ejemplo, las cooperativas de café y cacao en el norte.
y otras cooperativas similares que puedan existir en el sur. Fundamentalmente el 93% de estos agricultores tiene acceso al CIS, siguiendo los datos de la Encuesta Nacional de Hogares. Pero estos agricultores no son trabajadores, porque de acuerdo al marco normativo son socios, por lo tanto son inversionistas de una cooperativa. La cooperativa no los va a emplear, porque el objetivo es hacer economía de escala para poder exportar el café y el cacao y tener mejores ventajas en precios. Su ganancia de estos agricultores está por el lado del mayor precio que logran conseguir por su estrategia de comercio agrupado. En el sur, ¿qué tenemos? En el sur tenemos, por ejemplo, proveedores de la industria de derivados lácteos. Los más grandes están en Nestlé y en Gloria, y en las empresas agroindustriales que empacan frutos o que disecan frutos en el sur. Para que tú puedas abastecer a estas industrias, tú tienes que tener un RUC, porque de lo contrario, ninguna de estas industrias puede descontar o puede contabilizar esos costos. Este grupo de proveedores, que por ejemplo en el sur llegan a los 12.000, 15.000, tienen RUC, y el 95% de ellos, siguiendo la lógica de la Encuesta Nacional de Hogares, ya tiene acceso a lo que es seguridad social. Pero nuevamente, ellos están bajo la actividad empresarial, es decir, tienen esto a cuenta y riesgo, por lo tanto no se los puede considerar como trabajadores. Estas son las oportunidades de mejora que tiene la legislación, de generar productos, de generar incentivos para que este grupo de trabajadores del sector agrícola tengan acceso a ahorro previsional. Resolviendo este tema, se resuelve el conjunto de la informalidad de Cajamarca y en general de la Sierra y Selva peruana. Pero lamentablemente nuestro Congreso, uno, no estudia, porque esta es información pública, no la estoy inventando, es información que viene de la Encuesta Nacional de Hogares, pero dos, tampoco tiene capacidad analítica para proponer los incentivos y ordenar el tema. Y el otro aspecto que se nota en Cajamarca en estos momentos es que no tenemos un incentivo directo para promoción de nuevas inversiones, ¿no? Sí, esa es la gran deuda que tiene el gobernador regional y varios de los alcaldes provinciales del departamento. Nunca se han establecido ninguno de ellos una estrategia de atracción de inversiones. Y aquí es importante también tener una reflexión importante, porque muchos de estos presupuestos dependen de dos cosas. En primer lugar, para el caso de las municipalidades depende de la actividad económica que se genera en el departamento, porque con eso con el 18% del IGB, 2% pasa a ser parte de los presupuestos municipales. Pero la única actividad que genera recursos de inversión en el departamento de Cajamarca es la minería, porque la agricultura no paga impuesto a la renta. Y el tema que tenemos en manufactura, en el caso de construcción y de servicios, es muy poco. La única que genera recursos importantes de inversión es la minería. ¿Y qué minería? La minería que está localizada en 4 provincias, ¿de acuerdo? La provincia de Hualgayo, que es la que actualmente paga mayor aporte de Cano, la provincia de Cajamarca, la provincia de Cajabamba y la provincia de Santa Cruz. Esas 4 provincias son las únicas que sostienen financieramente al departamento de Cajamarca. Y el resto de provincias y sus respectivos distritos se benefician de los ingresos que generan en estas 4 provincias. ¿Correcto? El haber restringido la actividad minera como consecuencia de una corriente socialista que es común a la que tiene Perú Libre ahora, ha hecho que se restrinjan estos proyectos. Teníamos para sacar Conga, no salió, teníamos para sacar Galeno, no salió, teníamos para sacar Michiquillay, no salió, y eso es lo que le está metiendo cada año mayor presión, sobre todo al gobierno regional, para tener recursos de inversión. Muy bien, don Óscar Mendoza, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Muy amable, conversamos desde Cajamarca con el señor Óscar Mendoza, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Hemos presentado Conexión Perú.
Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Derrama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer. Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores montos y más plazos. Docente asociado, solicita